La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, fracasó al no enviar una misión de observación de los comicios legislativos rusos, declaró este martes la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova. La actitud de la OID es un fracaso global, no solo relativo a nuestro país, lo cual ya quedó constatado hace mucho. Pero la propia institución de observadores internacionales se mantiene. Los observadores internacionales son un mecanismo de empalme, encargado de reseñar de un modo independiente y al mismo tiempo respetuoso lo que sucede en el territorio de un Estado soberano y de presentar tal reseña a otros países, dijo. La OSCE anunció en su momento que no enviaría observadores a las elecciones parlamentarias de Rusia, en particular la misión de la OID, a causa de las restricciones impuestas por las autoridades rusas al número de personas que pueden observar el proceso en medio de la pandemia de coronavirus. A juicio de Zakharova, el mecanismo de observadores internacionales funcionó de un modo claro y transparente durante las recientes elecciones parlamentarias de Rusia, que contaron con la presencia de 245 observadores internacionales. La votación en los comicios a la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento ruso, se desarrolló entre el 17 y el 19 de septiembre, paralelamente se celebraron las elecciones regionales y municipales. El embajador de Rusia ante este ente, Alexander Lukashevich, declaró que la negativa de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE a monitorear los procesos electorales de Rusia es infundada y politizada. El monitoreo internacional de los comicios parlamentarios rusos de 2021 resultó ser muy representativo. Según datos de la Cámara Pública de Rusia, más de 380 observadores internacionales y expertos de 80 países estaban siguiendo el desarrollo de la votación, incluidas unas misiones de la Comunidad de Estados Independientes, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Moscú tilda de antirrusa la disposición de la Eurocámara a no reconocer las parlamentarias rusas. La disposición del Parlamento Europeo a no reconocer los resultados de las elecciones a la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento ruso, anunciada ya antes de su celebración, continuó la política antirrusa de la Eurocámara, comunicó el secretario del Consejo Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev. Continuando su política antirrusa, el Parlamento Europeo antes de que se celebraran las elecciones a la Duma de Estado anunció la disposición a no reconocer sus resultados, dijo Patrushev en una entrevista con el periódico AIF. Según dijo, la mayoría de países saben que de la UE se puede esperar de todo menos dar lecciones mentoras sobre derechos humanos y su fomento de valores pseudoliberales. Además aseguró que la UE se desacredita a sí mismo el tratar de comunicar sus ambiciones en la política internacional. Las parlamentarias rusas se celebraron de 17 al 19 de septiembre. Los comicios terminaron con la victoria del oficialista, Rusia Unida, 49,82%, que ha retenido la mayoría constitucional. El 16 de septiembre, el Parlamento Europeo aprobó el informe elaborado por el relator del Parlamento Europeo para las relaciones con Rusia y ex primer ministro de Lituania, Andrius Kubilius. El documento llama a que la UE amplíe las sanciones contra Rusia, fortalezca las capacidades defensivas para contener a Rusia, así como a garantizar la seguridad energética de la UE, reduciendo la dependencia del bloque comunitario de los recursos rusos. Además, los diputados de la Eurocámara recomendaron a la UE no reconocer los resultados de las próximas elecciones rusas a la Duma de Estado, si resultan fraudulentas y no cumplen los principios democráticos y del derecho internacional. Rusia asegura que un 50% de los ciberataques contra su reciente campaña electoral son de Estados Unidos. La Comisión Electoral Central, CEC, de Rusia sufrió un número sin precedentes de ciberataques durante las elecciones parlamentarias de 2021, la mitad de las cuales proceden de Estados Unidos, declaró la embajada rusa en Washington. Durante las elecciones actuales, la CEC se enfrentó a un número sin precedentes de ciberataques. Además, el 50% de ellos se registraron precisamente como procedentes del territorio de Estados Unidos, dice el comunicado. La misión diplomática expresó su convicción de que esos ataques tienen por objetivo desacreditar el sistema electoral de Rusia. Nos gustaría que Estados Unidos proporcione explicaciones completas al respecto, señala la nota.
El pasado 17 de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia informó que piratas informáticos realizaron ciberataques contra el sistema electrónico de votación en las elecciones parlamentarias rusas y que durante el primer ataque más del 50% de las solicitudes a los servidores provinieron de direcciones IP estadounidenses, más de 25% de Alemania. En el segundo ataque, también del tipo 2 o de negación de servicios, más de la mitad de las solicitudes a los servidores procedieron de Estados Unidos, el 25% de Alemania y el 5% de Ucrania. Desde la SEC confirmaron los ataques cibernéticos contra las infraestructuras. Las elecciones legislativas de 2021 en Rusia se desarrollaron durante 3 días, del 17 al 19 de septiembre, para evitar aglomeraciones en colegios electorales en tiempos de pandemia, y con el voto electrónico en 7 entidades territoriales. Un total de 14 formaciones políticas disputaron los 450 escaños de la Duma de Estado, Cámara Baja, que se renueva cada 5 años según un sistema mixto. 225 legisladores son elegidos por listas de partidos y otros tantos, en circunscripciones uninominales. El partido Rusia Unida ganó en las elecciones a la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento ruso, alcanzando 49,82% de votos, según la Comisión Electoral Central después de haber procesado el 100% de los protocolos. De esta manera, el partido gobernante mantiene la mayoría de los escaños en la Cámara Baja. En segundo lugar va el Partido Comunista de la Federación de Rusia, KPRF, con el 18,93% de los votos, seguido por el Partido Liberal Democrático, LDPR, con un 7,55% de los apoyos y la Formación Rusia Justa con un 7,46%. El debutante en las parlamentarias, el partido Gente Nueva, obtuvo un 5,32% de los votos. Por tanto, 5 partidos lograron superar la barrera del 5% y entrar en la Duma. Victoria de Rusia Unida en las parlamentarias rusas. Mientras, Occidente se encarniza. Emmanuel Macron exige a su par de Estados Unidos, Joe Biden, conversar sobre la traición de AUKUS, y el primer ministro británico, Boris Johnson, se burla de Francia. Por su parte, China y la CELAC afianzan sus lazos válidas. Así han sido las elecciones a la Duma de Estado Cámara Baja del Parlamento ruso realizadas este fin de semana, según la presidenta de la Comisión Electoral Central de Rusia, Ela Pamfilova. Las elecciones se dan por válidas, la participación es del 51,68%, una cifra mayor que en la campaña electoral anterior, dijo la funcionaria en rueda de prensa. Sin embargo, matizó que no hay que apresurarse a publicar los resultados finales, subrayando que todas las denuncias en todas las regiones deben ser procesadas. Según la información que nos llegó en este momento, en 3 entidades territoriales de la Federación de Rusia Crimea, Kalmukia y la ciudad de San Petersburgo fueron cancelados los resultados de la votación en 3 colegios electorales debido a numerosas infracciones en el procedimiento de votación. Y aunque desde Occidente han lanzado un manto de dudas sobre estos comicios, los observadores internacionales testifican lo contrario. Javier Hurtado Mira, observador español en estos comicios y presidente de la Comunidad Demócrata de Jóvenes de Europa, testimonió que las elecciones se llevaron a cabo con bastante tranquilidad y evidenciando que mucha gente aún guarda simpatía por el partido oficialista Rusia Unida, algo que algunos periodistas extranjeros y políticos en Bruselas preveían que no iba a ser así, creyendo que va a haber más protestas o cosas así en la calle. Unos pronósticos, sumado a un reciente informe aprobado por la Eurocámara que llama a desconocer el resultado de estas elecciones, revela un desconocimiento total de la realidad de la Federación de Rusia, subrayó. Yo siempre invito a la gente a que venga a Rusia, conozca el país de primera mano, que hable con su gente, con sus líderes políticos, con gente que no opina bien con el gobierno. Yo creo que es muy importante hablar con todo el mundo y tener experiencia propia para juzgar adecuadamente o tener opiniones basadas en hechos y no en rumores, falsa propaganda, subrayó Hurtado Mira. Asimismo, insistió en que, en lo que respecta a la democracia popular, la democracia representativa en Rusia, hay una evolución obviamente desde la época poscomunista, poco a poco integrando a más sectores de la sociedad y haciéndose representativos de ello.
Es una pena que no haya esa visión constructiva con Rusia y así es muy difícil hacer amigos en la vecindad europea. Ojalá un día podamos cambiar esto, expresó Hurtado Mira, quien lamentó que se esté desviando un poco de la idea original de los padres fundadores de la UE, que era integrar a lo que es la Europa real, que va desde Lisboa a Vladivostok.